Vamos a ver cómo analizamos un circuito RLC paralelo en resonancia. Ya sabemos que cuando estamos con circuitos en paralelo nos interesa utilizar las tolerancias de ese circuito, es decir, las tolerancias, la facilidad que permite o la facilidad que tiene ese circuito al paso y variaciones de la corriente alterna senoidal. En este caso ya sabemos que esas tolerancias para la resistencia es la conductancia, inversa de la resistencia, para la bobina es la susceptancia inductiva, inversa de reactancia inductiva, y para el condensador es la susceptancia capacitiva, inversa de reactancia capacitiva. La admitancia total del circuito sabemos que la conseguimos realizando la suma de las tolerancias de cada una de las ramas. Entonces tenemos que sería la conductancia más la susceptancia inductiva más la susceptancia capacitiva. Es decir, G más la parte imaginaria debido a las susceptancias, susceptancia capacitiva menos susceptancia inductiva. Aquí hay que observar, como siempre, no equivocarse si lo comparamos con un circuito serie. Los circuitos series, aquí tendríamos omega L y esto sería 1 dividido omega C. Es decir, aquí tendríamos la reactancia inductiva y aquí tendríamos la reactancia capacitiva. Aquí no, en paralelo vemos que esto es la susceptancia capacitiva menos la susceptancia inductiva. Hay que prestar atención a estas cosas porque es fácil equivocarse. Bien, esto nos dará un vector de la admitancia cuyo módulo podemos determinar aplicando Pitágoras y cuyo argumento phi, es decir, el desfase entre la V que estamos aplicando al circuito y la intensidad que absorbe ese circuito, phi, podemos determinar como el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. ¿Cómo evoluciona cada uno de estos parámetros con la variación de la frecuencia? Bueno, como vemos, la conductancia es siempre constante. Es decir, este valor de la conductancia que tiene esa resistencia, no varía con la frecuencia, es independiente de la frecuencia. Por lo tanto, a medida que variamos la frecuencia, ese parámetro es constante. La susceptancia inductiva sí que depende de la frecuencia, exactamente igual que la susceptancia capacitiva, también depende de la frecuencia. Para la susceptancia inductiva, para una omega, para una frecuencia igual a 0, tendríamos un valor infinito, hacia menos 90 grados, es decir, este valor tendería a infinito. Y a medida que subimos la frecuencia, si consideramos una frecuencia infinita, tendríamos una susceptancia inductiva igual a 0. Es decir, esta curva que tenemos aquí abajo sería la representante de la susceptancia inductiva. Bien, respecto a la susceptancia capacitiva, tenemos que para una frecuencia 0 la susceptancia capacitiva también es 0. Para una frecuencia infinita la susceptancia capacitiva tendería a infinito, es decir, tendríamos esta línea que tenemos aquí representante de la BC, de la susceptancia capacitiva. Bien, la suma de BL más BC nos daría esta curva roja que está aquí pintada, BL más BC. Esa curva roja representa realmente esta resta que tenemos aquí. Entonces pasaría de menos infinito, cuando tiene más influencia la bobina, a más infinito cuando tiene más influencia el condensador. Es decir, habría un punto en el cual esta suma, esta parte imaginaria, sería 0. Es decir, se igualaría a esta omega C y esta inversa de omega L. Estaríamos en este punto. Ese punto sabemos que es el punto de resonancia, frecuencia
de resonancia. Ahora veremos cómo se determina esa frecuencia. Bien, ¿cómo varía el módulo de la admitancia? Bueno, pues tendríamos una admitancia infinita para el caso de frecuencia cero. Esa admitancia iría bajando. Eso quiere lo mismo que decir que la impedancia de circuito iría subiendo. Recordemos que son inversas la admitancia y la impedancia. Esa admitancia iría bajando hasta un punto en el cual esa admitancia se iguala a la conductancia. Claro, es justamente el punto en el cual este término que tengo aquí se ha anulado. La susceptancia capacitiva se ha hecho igual que la susceptancia inductiva. Y a partir de ahí, otra vez la admitancia comienza a subir. Tiraría otra vez, tiraría hasta infinito. Bien, como vemos, antes de la frecuencia de resonancia, el circuito es inductivo. Es decir, la intensidad que va a absorber el circuito estaría retrasada respecto al voltaje que estamos aplicando al circuito. Después de la frecuencia de resonancia, el circuito tendría un comportamiento capacitivo, es decir, la intensidad que absorbe el circuito tiraría a adelantar al voltaje que estamos aplicando al circuito. Y justamente a la frecuencia de resonancia, esas dos magnitudes, el voltaje y la corriente, estarían en fase. No habría desfase entre ellos. Como vemos aquí, el circuito es inductivo antes de la frecuencia de resonancia. Si lo comparamos con el circuito RLC serie, en ese circuito, antes de la frecuencia de resonancia, se comportaba de forma capacitiva. En este circuito paralelo, después de la frecuencia de resonancia, se comporta de forma capacitiva. En el circuito RLC serie, después de la frecuencia de resonancia, se comportaba de forma inductiva. Eso tiene sentido ya que en un circuito RLC serie los elementos que más influencia tienen en ese circuito van a ser los elementos que más oposición presentan al paso de la corriente. Y al contrario, en un circuito paralelo, los elementos o el elemento que más influye en el comportamiento del circuito es aquel que presenta menos oposición. De hecho, entre este punto y este punto yo tengo una oposición infinita. Aquí, en una rama imaginaria que estoy aquí dibujando. Dado que tengo aire y ese aire representa una alta oposición. Sin embargo, eso, como vemos, no influye en el circuito. Entonces, teniendo en cuenta eso, que los elementos que más influyen, o el elemento que más influye en paralelo es el que menos oposición presenta, o lo que es lo mismo, el que más tolerancia presenta, pues podemos llegar a la conclusión de que efectivamente antes de la frecuencia de resonancia el circuito es inductivo, dado que es el elemento que más susceptancia, más tolerancia presenta. Es decir, menos oposición presenta. Y lo mismo, ese mismo razonamiento se puede hacer también para la parte capacitiva. La parte capacitiva, es decir, después de la frecuencia de resonancia, va a ser el condensador el que menos se va a oponer a las variaciones y paso de la corriente. Bien, ¿cómo determinamos la frecuencia a la que se produce el fenómeno de resonancia? Bueno, hemos visto que la frecuencia de resonancia va a ocurrir cuando van a estar en fase el voltaje y la corriente, es decir, solamente vamos a tener una parte real en esta admitancia. Por lo tanto, debemos anular, se debe anular este término imaginario, es decir, igualar la susceptancia capacitiva a la susceptancia inductiva. De aquí, de esa igualdad, tendríamos omega a la frecuencia de resonancia, indicado aquí por el subíndice de 0, omega 0 cuadrado sería igual a 1 dividido de LC. Y la omega sería igual a 1
dividido de raíz cuadrada de LC. Si de esa omega despejamos la frecuencia, pues tendremos 1 dividido 2pi raíz cuadrada de LC. Como vemos, esta fórmula es exactamente igual que la que obtenemos en un circuito resonante RLC serie. Debemos tener en cuenta que este circuito este en concreto, es un circuito poco práctico o poco real. Normalmente, cuando queremos un circuito resonante paralelo, lo que se hace es poner una bobina y un condensador. La bobina ya aporta en su propia rama una resistencia en serie. Esa resistencia es la resistencia equivalente al hilo con el cual está construida esa bobina. Y no se pone esta resistencia aquí en paralelo con los demás componentes. En este caso, si quitamos la resistencia, tendríamos, o es lo mismo que decir que ponemos una resistencia infinita. Si ponemos una resistencia infinita, la Z sería infinita y la admitancia, por lo tanto, llegaría hasta 0. En el caso de que no se ponga aquí una resistencia. Claro, veremos luego un circuito real en el cual efectivamente tenemos una bobina y un condensador donde tenemos en cuenta la resistencia del hilo de la bobina. Estos circuitos en resonancia paralelos, una bobina y un condensador, se les llama circuito tanque o se le conoce como circuito tanque. Bien, ¿qué tenemos entonces en resonancia? Un phi igual a 0 o lo que es lo mismo, un factor de potencia igual a la unidad, igual a 1, una admitancia igual a la conductancia y una impedancia igual a la resistencia. Dibujamos el diagrama vectorial de impedancias y obtendremos la susceptancia capacitiva a 90 grados sobre la horizontal, susceptancia inductiva menos 90 grados sobre la horizontal, como siempre, y la conductancia en el eje real positivo. Susceptancia capacitiva en resonancia exactamente igual que susceptancia inductiva, por lo tanto la suma de estos dos vectores da 0. ¿Qué me queda? Un vector que representa la admitancia, que es exactamente igual que el de la conductancia y en la horizontal, es decir, 0 grados. Phi sería 0. Vamos a ver qué pasa con los voltajes y las corrientes por el circuito. Tenemos la intensidad total, que es igual al voltaje total que estamos aplicando al circuito, dividido por la oposición total que presenta el circuito. O, también aplicando la ley de Ohm, voltaje total por la conductancia total. Démonos cuenta que en resonancia la única oposición es la resistencia o la única tolerancia es la conductancia. Es decir, este elemento es el único que está presente en resonancia. Bueno, entre comillas lo de que está presente. Veremos que eso no es correcto. Por lo tanto, V dividido R o V por G. Eso me va a dar un vector con un módulo que sea de intensidad y un argumento alfa. Como vemos, ese argumento alfa es el mismo que tiene el voltaje que estoy aplicando al circuito. Por lo tanto, efectivamente, esa intensidad y ese voltaje están en fase, como corresponde al circuito trabajando a la frecuencia de resonancia. Por otro lado, también sabemos que todos los componentes que están entre el punto eléctrico este superior y el punto este eléctrico inferior, donde tengo conectado un generador, donde tengo conectado una fuente de voltaje, van a estar sometidos al mismo voltaje que el generador, todos los componentes que estén entre esos dos puntos eléctricos.
De hecho, aquí solamente en este circuito tenemos dos puntos eléctricos, el superior y el inferior. Por lo tanto, todos los tres componentes están sometidos a ese voltaje, con la fase inicial que le suelo dar para dar más generalidad a los ejemplos. Vamos a ver qué sucede con las intensidades en cada uno de los componentes. Aplicamos, como siempre, la ley de Ohm. Intensidad por la resistencia, la conductancia por el voltaje en la resistencia. Eso me va a dar un vector con un módulo I que, como vemos, es exactamente igual a la intensidad total, y un argumento alfa que, como vemos, es el mismo argumento de la intensidad total, que a su vez es el argumento del voltaje total. Es decir, toda la intensidad total por el circuito va a pasar por la resistencia en resonancia. ¿Y qué pasa entonces con las intensidades de la bobina y el condensador? ¿No existen esas intensidades? Si existe voltaje y tenemos un componente que está sometido a una diferencia de potencial, lógicamente tiene que haber intensidad, tanto en la bobina como por el condensador. Efectivamente, tendremos una intensidad por la bobina que vendrá dado, según la ley de Ohm, por la susceptancia inductiva y el voltaje que tengo en extremos de la bobina. Eso me dará el módulo de esa intensidad y el argumento de menos 90 más alfa. Si yo comparo este argumento con este que tengo aquí del voltaje en la bobina, alfa, veo que lo que me está diciendo es que la intensidad por la bobina tiene un retraso de 90 grados respecto al voltaje que estoy aplicando a la bobina, como debe de ser. Sabemos que la bobina retrasa la intensidad 90 grados respecto del voltaje en sus extremos. Bien, ¿qué pasa con la intensidad por el condensador? Aplicamos la ley de Ohm, susceptancia capacitiva por el voltaje en extremos del condensador. Ya conocemos lo que vale cada una de las susceptancias y la conductancia con sus argumentos. Bueno, pues nos va a dar un vector de la corriente por el condensador, cuyo módulo va a ser la susceptancia capacitiva por el voltaje, y el argumento, si lo comparo con el voltaje en el condensador, cuyo argumento es alfa, veo que tiene más 90 grados. Es decir, la intensidad que va a circular por el condensador va adelantada 90 grados respecto al voltaje que tengo en el condensador, como debe de ser. Bien, si dibujo entonces el diagrama vectorial de voltajes y corrientes, pues tendré este gráfico, un voltaje con una fase inicial alfa, ese voltaje que es el común para los tres componentes, una intensidad por la resistencia en fase con ese voltaje que estoy aplicando, una intensidad por el condensador que, como veo, va adelantada 90 grados respecto a ese voltaje, y una intensidad por la bobina que, como veo, va retrasada 90 grados respecto a ese voltaje en la bobina. Bien, hay intensidad por la bobina y hay intensidad por el condensador. ¿Qué sucede? Si yo me fijo entre estos dos vectores, uno está a menos 90 grados y el otro está a más 90 grados. Es decir, entre ellos tengo un desfase de 180 grados. Están en sentidos opuestos y el módulo, como veo, el voltaje es el mismo para los dos, y en resonancia la susceptancia inductiva y la susceptancia capacitiva son iguales. Por lo tanto, son dos vectores que tienen exactamente el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos opuestos. Eso quiere decir que la suma de
esas dos magnitudes me va a dar 0. Por lo tanto, si por aquí no tengo corriente, toda la corriente va a ir por la bobina en resonancia. Vamos a ver qué pasa con las potencias. ¿Tenemos potencia activa? Por supuesto. Tenemos ahí una resistencia y de hecho en resonancia parece ser que es el único elemento que sobrevive a esa condición. Por lo tanto tendremos que tener una potencia activa, como sabemos que es V por I por el coseno de phi. Coseno de phi, que es el factor de potencia. En resonancia el factor de potencia es igual a 1, por lo tanto esa potencia, V por I, valor eficaz por I eficaz, sería la potencia en la resistencia. ¿Y qué pasa con los otros elementos? Los otros elementos desaparecen, no intervienen, sí, están ahí y siguen interviniendo. Tendremos una potencia reactiva total en el circuito que va a ser igual a 0. Sabemos que la potencia reactiva total es V por I por el seno de phi. Phi es 0, seno de 0, 0. Potencia reactiva total, 0. Pero no sucede lo mismo con la potencia reactiva de cada uno de los componentes. Aquí tenemos una corriente, aquí tenemos un voltaje. Por lo tanto, tiene que haber algo que se asemeje a la potencia. Igual ocurre aquí. Aquí tenemos una intensidad y tenemos un voltaje en el condensador. Tiene que haber algo que se asemeje al concepto tradicional de potencia, que es lo que llamamos potencia reactiva. Tendremos una potencia reactiva para la bobina, V por IL, y tendremos una potencia reactiva para el condensador. Potencias que, como vemos, invierten en el campo magnético en la bobina y campo eléctrico en el condensador. ¿Qué sucede en resonancia? Que esas dos potencias reactivas son exactamente iguales, es decir, son magnitudes que tienen la misma dirección y sentidos opuestos, aparte del mismo módulo. Por lo tanto, la potencia reactiva total se anula, se hace 0. QL más QC igual a 0. ¿Y qué tenemos entonces como triángulo, entre comillas, de potencias? Pues tendremos que la potencia aparente, que sería la hipotenusa de ese hipotético triángulo, pues es exactamente igual que la potencia activa que disipa el circuito RLC paralelo. En este caso de resonancia, como se ve, no se va a invertir una intensidad adicional para mantener estas potencias reactivas, como ocurre en un circuito en el cual el factor de potencia sea diferente de 1. De hecho, si el factor de potencia es diferente de 1, aquí habría que sumarle una intensidad adicional para mantener estas potencias reactivas de bobina y condensador. Sabemos que esa intensidad en las grandes distribuciones de energía, las compañías que suministran energía eléctrica penalizan el consumo de esas intensidades adicionales. Más que nada porque esa intensidad adicional no aporta ninguna energía útil, ni en forma de trabajo, ni calor como es en este caso, y lo que está haciendo es esa intensidad por la línea adicional para mantener estas potencias reactivas es generar pérdidas en las líneas. Recordemos que las líneas tienen una resistencia y habría que multiplicar esa intensidad adicional al cuadrado para valorar las pérdidas que producen el hecho de que haya potencia reactiva en el destino donde está destinada esa energía eléctrica.